Muy bien, entonces vamos a continuar con la explicación de la ejecución del algoritmo. Como ustedes pueden ver aquí en la celda ejecutada, hemos realizado el primer entrenamiento y en este caso hemos obtenido una pérdida de entrenamiento de 1,50. Ya con en la parte de validación hemos obtenido una pérdida de 1,31, ¿no? Entonces, obviamente para ustedes este resultado va a variar porque van a realizar más iteraciones como les había explicado. Vamos a ejecutar la siguiente celda donde utilizamos torch QDA empty cache, ¿no es cierto? Para limpiar en este caso la memoria caché. Procedemos con la ejecución de la celda. Aplicamos el entrenamiento, ¿no es cierto? Para la segunda ejecución. Entonces aquí va a demorar más o menos el mismo tiempo que se había visto anteriormente. Mientras nosotros vamos ejecutando esta celda, ¿no? Va a demorar un cierto tiempo. Entonces, lo que voy a hacer yo a continuación es, en este caso, ir explicando las siguientes celdas. Aquí lo que volvemos a hacer en esta siguiente celda va a ser aquí limpiar la memoria caché. Y finalmente vamos a pasar a la evaluación del modelo, ¿no? Cuando empecemos con la evaluación del modelo vamos a entrar a la parte final de este algoritmo. Entonces, en esta siguiente celda se va a evaluar el modelo en el conjunto de datos de prueba y se van a generar las curvas ROC, las matrices de confusión y las puntuaciones definidas F. Entonces, lo que en este caso realizamos es lo siguiente. Primero definimos una variable que se llama matriz de definición de una variable que se llama ploteado de la matriz de confusión, donde vamos a tener valores verdaderos, valores predecidos, las etiquetas, y aquí se va a llamar a la ruta, ¿no es cierto?, que se ha utilizado. Entonces tenemos una variable que se llama normCM, que va a calcular la matriz de confusión y en este caso, ¿no? Va a utilizar las variables verdaderas, variables predecidas con una normalización en verdadero. Luego de eso, vamos aquí a definir una segunda variable que va a utilizar pandas con un data frame donde precisamente va a hacer referencia a, en este caso, resultados normales, va a indexar las etiquetas y en las columnas va a mostrar las etiquetas, ¿no es cierto? Entonces, seguido a eso, vamos a definir aquí CM, que es nuestra variable, la variable CM que estamos definiendo, que va a trabajar con la matriz de confusión. Pero en este caso, concretamente, va a tomar los parámetros de los verdaderos y los predecidos. Luego, este valor CM, no, simplemente los va a enlistar dentro de la misma variable. A continuación, vamos a llamar la variable normCM, que simplemente va a enlistarlos también. Entonces, en las notaciones vamos a utilizar este parámetro ya, eso para poder después plotear la figura. Entonces, en el ploteado vamos a utilizar una dimensión de la figura, ¿no es cierto?, de 10 y 7. Y también estamos definiendo, en este caso, ustedes pueden ver aquí con más detalles los parámetros que se están utilizando para los etiquetados y demás. Entonces, esto todavía se sigue procesando. Mientras tanto, podemos revisar más acerca del ploteado de la figura. Entonces, aquí están los parámetros, si es que se puede apreciar. Cuando nosotros utilicemos la función figura, en este caso, vamos a utilizar una dimensión de las figuras, vamos a utilizar un color del color, un color del borde, etcétera.
y tenemos definidos los siguientes parámetros, ¿no? El número podemos tener un valor entero o una cadena, opcionalmente podría venir un valor por defecto. Nos dice que si el número es proveído y la figura con este identificador existe, entonces la misma está activa y va a devolver una referencia a esta. Si la figura no existe, va a crear y la va a devolver. Ahora dice, si el número es una cadena, el título de la ventana va a ser un conjunto de esta figura. Aquí, por ejemplo, observen cómo se está definiendo, ¿no? Tenemos otro caso donde podría ser el tamaño de la figura con valores flotantes. Con valores flotantes. Bien. Voy a nuevamente desplegar. Entonces, cuando tenemos valores flotantes, ¿no es cierto? Hace referencia al ancho y a la altura en pulgadas. Si no son por vistas, por defecto se va a asignar este valor, ¿no? Entonces está más o menos una referencia. Ahora tenemos también lo que es face color, que es el color del background, es decir, cómo se ve por detrás. Si no se provee, por defecto se asigna W, ¿no? Que en este caso haría referencia a blanco, white. Tenemos también el color del borde. Es el color del borde. Si no se provee, por defecto también va a ser blanco, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros básicamente estamos definiendo aquí, ¿no es cierto? Para el ploteado. Luego vamos a definir la precisión. En la precisión, ¿no es cierto? Aquí describe NumPy precisamente para que se está utilizando esta librería, ¿no es cierto? Provee un objeto de arreglos con ítems homogéneos arbitrarios, permite realizar operaciones matemáticas sobre arreglos. Cuando hablamos de arreglos hablamos de vectores, matrices, etcétera. Permite realizar operaciones de álgebra lineal, transformaciones de Fourier, generación de números aleatorios, entre otros. Entonces aquí, si se dan de cuenta, está definiendo la precisión simplemente por la suma de todos aquellos valores donde evidentemente eran verdaderos y se han predicho como tal, ¿no? Básicamente eso va a ser. Y eso lo va a dividir entre la longitud de los valores verdaderos, ¿no? Entonces, básicamente aquí va a calcular cuánta precisión se ha tenido en esta parte de la evaluación y aquí simplemente va ya después a imprimir el resultado de la precisión, ¿verdad? Eso entonces es lo que se está haciendo. Luego de ello vamos a definir los scores, es decir, las puntuaciones del cómputo de las curvas AUC, ¿no? Ahora, veamos cómo va el procesamiento y está por finalizar esta segunda etapa también, ¿no? Mientras sucede aquello, vamos a continuar. Entonces, en este caso se está definiendo también los scores de la computación de las curvas AUC con valores verdaderos, valores predecidos y las etiquetas correspondientes. Ahora aquí se está trabajando con una variable específica que va a asignar la puntuación a una curva ROC, ¿no? En base a los valores predecidos y los valores verdaderos. Y en este caso, ¿no es cierto? Se va a imprimir el promedio de la curva ROC es igual al valor que se va a extraer utilizando este formato entonces. Y para este caso se va a aplicar un buqueflor, ¿no es cierto? Con la variable procesada, la variable predecida y la etiqueta que se encuentra dentro de este recurso, ¿no? Dentro de esta transposición. Y en base a eso finalmente se va a imprimir el resultado final. Luego de eso se va a definir en este caso la curva ROC, el ploteo de la curva ROC, que va a trabajar con valores verdaderos, valores predecidos y etiquetas correspondientes. Se define aquí
número de clases y las etiquetas. Bien. Ya has ejecutado esta segunda, bueno, esta otra iteración que trabajaba, que ha obtenido igual la pérdida del entrenamiento y la pérdida de validación. No sé si es que ustedes observan en esta segunda iteración, se ha mejorado un poco estos resultados, ¿no? Es decir, se ha reducido el valor de las pérdidas. Y bien, proseguimos entonces, ejecutamos la limpieza caché, procedemos con la evaluación del modelo, ¿no? Entonces, eh, aquí simplemente ejecutamos la primera celda para realizar esa primera evaluación, ¿no? Entonces ya después de haber ejecutado esa celda, definimos aquí la predicción con un tamaño de lote de 64 y después de ello procedemos a evaluar, ¿no es cierto? En base a este caso al path, ¿no es cierto?, de la variable CM y al path de la curva ROC. Entonces, procedemos a realizar esta evaluación. Bien, perfecto. Entonces, esperamos un instante a que termine esta parte del procesamiento. Bien, mientras va ejecutándose esta parte del procesamiento, nosotros podríamos ir viendo, bueno, simplemente ya hemos obtenido la evaluación, ¿no? Entonces aquí es donde nosotros vamos a interpretar un poco los resultados que hemos obtenido. Obviamente estos resultados iniciales no son muy precisos, no son óptimos porque hemos utilizado una iteración. Ustedes van a utilizar más de una iteración, ¿no? 6, 10 o más iteraciones. Entonces, aquí les dice que el promedio de la curva UROC es 0,9405, que no es un valor malo. Entonces, ¿en qué consiste esta curva? ¿No es cierto? Aquí tenemos la tasa de los verdaderos positivos en el eje vertical y en el eje horizontal tenemos la tasa de los falsos positivos. Entonces, la lógica nos dice que tenemos que tener siempre el mayor número de verdaderos positivos. ¿Eso qué quiere decir? Que el modelo está afirmando, por ejemplo, que el paciente tiene COVID cuando realmente, según las imágenes, el paciente sí tenía COVID, ¿no? Un falso positivo sería decir, por ejemplo, que el paciente tiene COVID cuando en realidad el paciente no tiene COVID, ¿no? Básicamente en eso consiste. Entonces, el propósito del procesamiento y la interpretación de las curvas es siempre estar por encima del triángulo superior, ¿no? Este triángulo invertido, ¿no? Entonces, la idea es nunca estar en este triángulo inferior y acercarnos en lo posible a esta región del valor 1. Entonces, por eso nos dice el promedio de la curva ROC que es 0,9405. Ahora vayamos caso a caso. Primeramente, el valor ROC de las imágenes normales es 0,9947. Entonces, ¿eso qué significa, no? Si nosotros vemos aquí en las etiquetas y en color verde tenemos la curva ROC de los pacientes que han tenido normal, ¿no? Es la curva verde. Entonces, evidentemente sí estamos en una región casi perfecta, ¿no? Eso nos dice que se han predecido bien, ¿no es cierto?, los diagnósticos para los pacientes que estaban sanos. Luego tenemos en este caso, la curva de los casos de bacteria, que es de 0,91. Entonces, en los casos de bacteria, revisamos aquí, ¿no? Los de bacteria son la curva celeste. La curva celeste ha tenido un rendimiento aceptable, ¿verdad? Un rendimiento aceptable, pero no es quizás el valor más óptimo. No, quizás no es el valor más óptimo, pero estamos ahí en la interpretación. Luego, el menos óptimo es el de la curva de infecciones virales, ¿no? Si nosotros vamos al caso de aquí de las infecciones virales, ha sido de 0,857, que es la curva naranja, ¿no? Entonces, ahí para ese caso habría que tratar de mejorar.
Finalmente, la curva de las imágenes con COVID es de 0.9988, ¿no? Ese es un valor mucho más alto, ¿no? Que es la curva guinda. Entonces, estos son los resultados que nosotros hemos procesado y eso es como nosotros vamos aquí a interpretar finalmente. Esta es nuestra matriz de confusión. Entonces, aquí, por ejemplo, igual tienen dos ejes. Tienen el plano de la verdad en el eje vertical y tienen los valores predecidos en el eje horizontal. El propósito en este caso, entonces, es siempre posicionarnos en la diagonal secundaria, que es esta. Esta es la diagonal secundaria. Entonces, dentro de la diagonal secundaria, nosotros, por ejemplo, vamos a definir lo siguiente. ¿Qué quiere decir? Este 129, ¿qué significa? ¿No? Está 129 en la primera fila, primera columna. Quiere decir que se han predecido, es decir, el modelo ha dicho que 129 imágenes de pacientes estaban sanos, ¿no? Cuando en este caso los pacientes sanos han sido, por ejemplo, más que 129. Evidentemente todas estas imágenes sí correspondían a pacientes sanos, pero lo que aquí nos está diciendo es que habían otros 4 pacientes más, ¿no? Pero estos otros 4 pacientes, ¿no? Siendo que realmente estaban sanos, han sido diagnosticados, o sea, según el modelo, han sido predecidos que 4 de esos pacientes tenían infecciones virales, cuando en realidad no era así, ¿no? Pero 129 de 133 es una buena aproximación, es una buena estimación. Eso es como nosotros estamos interpretando esta curva. Vayamos, por ejemplo, al caso de las imágenes COVID, ¿no es cierto? Si nosotros vamos a las imágenes COVID, según aquí los valores predecimos, el modelo ha predicho o ha estimado que 46 pacientes evidentemente tenían COVID. Entonces, cuando nosotros venimos aquí y revisamos este estado, ¿no es cierto? Este estado del plano verdadero. Lo que nosotros vamos a decir en este caso que sí, que esos 46 pacientes que estaban según el modelo con COVID han sido bien predecidos, bien estimados, pero además habían otros 2 pacientes adicionales que tenían COVID y que el modelo no ha podido detectarlos, ¿no? Entonces, en total habían 48 pacientes COVID, ¿no? Pero 2 de esos pacientes con COVID, el modelo ha estimado o ha predecido que estaban sanos, ¿no? Entonces ese sería el error de alguna forma del modelo. Pero si se dan de cuenta, 46 de 48, ¿no? Es una buena estimación, ¿no? Por eso también aquí calcula el 96% de precisión. Aquí tenemos 97% de precisión. Ahora estos valores aquí son más bajos, ¿no? Si nos vamos a las infecciones virales, aquí en infecciones virales, ¿cuántos han habido en total? ¿No? Sería la suma de 6 más 53 más 73 más 1. Pero, ¿qué es lo que ha hecho el modelo? El modelo ha estimado que 73 pacientes de COVID se debían a infecciones virales, ¿no? Pero en realidad han sido muchos más, ¿no? Por eso es que solo el 55% de los valores predecidos estaban en lo correcto, ¿no? El otro porcentaje de imágenes se ha desviado. Es así entonces como nosotros interpretamos esta matriz de confusión. Ahora lo que vamos a hacer es generar mapas de prominencia para imágenes de COVID, ¿no es cierto? Procedemos entonces a la ejecución de esta última celda, bueno, de estas últimas celdas. Damos primeramente esta celda, luego aquí vamos a preprocesar con transformaciones y composiciones. Aquí volvemos a utilizar esos valores estándares que habíamos visto anteriormente. Bien. Entonces, aquí está generando los filtros, aquí está prediciendo las etiquetas, aquí está explicando las imágenes y en breve entonces vamos a tener los valores procesados. Aquí también estamos generando ya las visualizaciones. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo este último cálculo? Básicamente está agarrando la imagen original que tiene COVID, ¿no es cierto?
Entonces, en esta imagen, obviamente, uno puede interpretar fácilmente los resultados iniciales. Es fácil de interpretar, pero ¿qué es lo que está haciendo esta imagen que se ha aplicado el algoritmo RISE? Lo que está haciendo básicamente es tratar de filtrar en un color rojo aquellas zonas que tienen más afección. Entonces aquí evidentemente tiene más afección, ¿no? Entonces por eso la ha demarcado en color rojo, ¿no? Es una de las zonas con más afección. Amarillo es lo que le continúa, después está verde y se puede entender que azul van a ser aquellas imágenes que no tienen afección, ¿no? Entonces así es como se puede interpretar. Puede ayudar esto en este caso a dar mayor prioridad a las zonas que tienen más afección en los tejidos. Vamos a la segunda imagen, por ejemplo. Tenemos aquí el resultado de esta imagen, ¿verdad? Y si observen, esta es una de las regiones con más afección. Aquí también hay bastante afección, ¿no? Pero en toda esta región se puede interpretar, entonces ya toda esta región está definiendo, ¿verdad? Que tiene más afección. Y aquí tenemos un caso donde hay afección en varias partes del tejido y es por eso que se demarca de esta forma. Entonces, este es el ejercicio que ustedes tienen que replicar y tienen que analizar mejor las instancias y los módulos que se están utilizando en este algoritmo. De esta forma, espero que estos videos les sea de mucha utilidad para realizar sus trabajos de evaluación procesual.